Me gustan las historias, me gustan muchísimo. Y yo sé que esta semana está estrenando una película nueva y todos quieren hablar de esa película. A mí me gustan las historias, pero por favor no me la cuentan ahora, ¿ok? Yo quiero ver la película antes, no spoilers, ¿ok? Me gustan las historias tanto que he estado leyendo un libro que se llama Historia, pues en inglés, pero en español sería Historia, Estilo, Estructura, Esencia y Principios de Escribir Guiones. No quiero escribir guiones. Mi intención no es dejar mi trabajo y empezar a escribir guiones, no. Estoy leyendo este libro porque el autor sabe mucho de lo que tiene que ver con las historias. Hay muchos dichos, muchas oraciones en este libro que realmente me han ayudado a apreciar las historias que yo he encontrado, tanto en los cines como en la Biblia. Y una cosa que el autor dijo es que las mejores historias son siempre contemporáneas, son los clásicos. Un clásico se vuelve a experimentar con placer porque puede reinterpretarse a través de las décadas, porque en él la verdad y la humanidad son tan abundantes que cada nueva generación se ve reflejada en la historia. Un clásico. A mí me gustan los clásicos porque, como dijo, son contemporáneas, siempre pueden aplicar, siempre te pueden hablar hoy en día. Y yo creo que las parábolas de Jesús son clásicos. De hecho, toda la Biblia es un clásico porque sigue hablándonos, porque son las palabras vivas de Dios. Aunque los evangelistas muestran que Jesús contó estas parábolas a audiencias particulares, se puede ver que tienen relevancia para el día de hoy. A nosotros nos gusta leer las parábolas porque nos pueden hablar a través de los siglos. Podemos ver que hay un significado dentro de las parábolas, alrededor de las palabras, debajo de las palabras. Hay un significado muy importante y queremos descubrirla. Y hay una cosa que podemos sobrepasar o pasar por alto cuando se trata de una historia, sea en el cine o en la Biblia, y es que cada vez que leemos una historia nos está diciendo algo acerca de la realidad. El autor de este libro dijo: cada cuento que creas le dice a la audiencia, creo que la vida es así. Y las historias no solo nos entretienen, sino nos hablan acerca del punto de vista del autor, acerca de la realidad. En las películas quizás nos hablan acerca de para qué vale la pena morir, para qué vale la pena trabajar, para qué vale la pena amar. Las historias en el cine nos cuentan qué piensan los autores de esos guiones, qué piensan ellos acerca de la vida. Y es igual con la Biblia. La Biblia nos dice qué piensa el Creador acerca de cómo es la vida. Y como las parábolas fueron dichas por Jesús, es muy importante saber qué realmente nos quiere decir. Y hoy, se puede ver en la pantalla, estamos en Lucas capítulo 16. Por favor, abran sus Biblias a Lucas capítulo 16. Vamos a hablar de la parábola de Rico y Lázaro. La parábola de Rico y Lázaro. Quizás ustedes ya conocen esta historia. Les puedo decir que es una tragedia. Es una tragedia. Quizás nunca han pensado de esa palabra con esta parábola. Pero sí, es una tragedia hermosa y hecha con la maestría que solo Jesús puede dar. No hay un fin feliz. Ese Romeo y Julieta
de las Escrituras. Termina de una manera muy mala. Como dije, es una tragedia. A mí no me gustan las tragedias, pero cuando Dios nos dice, tengo un cuento para ustedes que es una tragedia, debemos de escuchar. Cada momento de esta historia acerca de Rico y Lázaro da un giro de lo positivo al negativo. Por ejemplo, el lujo y la pobreza, la vida y la muerte, el consuelo y el tormento, la esperanza y la desesperación. Yo voy a mostrarles esta tarde que esta historia es una representación gráfica de la verdad que corremos el riesgo de perdernos el reino de Dios porque estimamos lo que Dios detesta. No estoy bromeando, es verdad. Voy a mostrarlos esta noche que esta historia es una representación gráfica de la verdad que corremos el riesgo de perdernos el reino de Dios porque estimamos lo que Dios detesta. Estimas lo que Dios detesta. Estimo lo que Dios detesta. Pero primero hay que ver el contexto. Hay que empezar con el contexto de esta parábola. Así que no vamos a empezar en el versículo... ¿Dónde estoy? No vamos a empezar en el versículo 19. Vamos a empezar en el versículo 13. Dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Qué raro, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Quizás ustedes están pensando, ¿por qué lo dejamos pasar por allá para abrirnos la palabra? Quiero decirles que todo esto está conectado y voy a mostrarles cómo. Primero, vemos que esta parábola del rico y de Lázaro está en el contexto del viaje a Jerusalén. Cuando Jesús fijó la mirada y dijo que yo voy para Jerusalén, en Lucas 9:51, vamos a ver todas estas historias de Lucas que Jesús contó en su viaje para Jerusalén, a donde él iba a morir. Celebramos la Pascua la semana pasada. Estamos en medio de su último viaje para Jerusalén para morir. Y este viaje está entremezclado con un conflicto recurrente entre Jesús y los fariseos. En cada capítulo se puede ver un conflicto entre Jesús y los fariseos. Y al principio de Lucas 16, él cuenta una parábola del administrador astuto o el mayordomo infiel. Y su punto en esa parábola, para ser breve, es que la persona sabia usa su dinero para asegurar su futuro en el reino de Dios. La persona sabia usa su dinero para asegurar su futuro en el reino de Dios. Y es por eso, cuando él empieza a hablarles en versículo 13, como empezamos, él puede resumir su enseñanza al decir: ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La persona sabia usa su dinero para asegurar su futuro en el reino de Dios.
Pero mira cómo responden los fariseos. Oían todo esto los fariseos, versículo 14, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Los fariseos rechazaron a Jesús y a su enseñanza en parte porque ellos amaban al dinero. Lo dice muy claramente aquí en el texto. Ellos amaban al dinero. Para ellos pensaron, pues Jesús es demasiado despreocupado con el dinero. No podemos seguir a una persona así. De hecho, el mundo real no funciona así. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso? ¿Alguien te ha dado consejos acerca del dinero? El mundo no funciona así. El mundo no funciona así. Mi padre me lo dijo muchas veces cuando yo le pedía algo. Papi, yo quiero un nuevo videojuego. Papi, yo quiero un carro. Papi, yo quiero esto, yo quiero el otro. El mundo no funciona así, mi hijo. El dinero no crece en los árboles, dijo. Y los fariseos pensaron igual. El mundo no funciona así, Jesús. Tenemos que ahorrar el dinero para la jubilación. Tenemos que consentirnos un poco, ¿no? La manera en que usted está hablando acerca del dinero no funciona. Pero Jesús dice, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ellos lo rechazaron por eso. Pero Jesús no lo deja así. Tiene que responder. Y es bueno que respondió porque tenemos la respuesta a esa forma de pensar. Él dice en versículo 15, Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Su prioridad era el dinero, el mundo material, el aquí y el ahora. No era Dios. Y eso los hace detestables ante Él. Y es tan detestable porque el ministerio de Jesús y la venida del reino fueron anunciados claramente en el Antiguo Testamento. Por eso Él continúa. Mira, hay una continuación en todo este pasaje. Hay que ver esta continuación. Jesús continúa. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista, el que anunció a Jesús. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en Él. Todos se esforzaban por entrar en el reino de Dios. Ellos podían ver las multitudes que se acercaban a Jesús para escuchar lo que Él estaba diciendo. Ellos reconocieron que Jesús era diferente. No era como los maestros de la ley, no era como los fariseos. Jesús predicó con poder y autoridad. Y las multitudes, los pecadores, según los fariseos, estaban intentando entrar en el reino de Dios. Por eso lo dice, versículo 16, todos se esfuerzan por entrar en Él. La venida del reino había sido anunciado desde el Antiguo Testamento en el ministerio de Juan el Bautista y los fariseos lo rechazaron. ¿Por qué? Por el dinero. Rechazaron a Jesús, rechazaron a su Mesías por el amor al dinero. Y Jesús dice, no, ustedes no entienden, el reino está aquí. Esto es parte del reino. Si ustedes no pueden aceptar mi enseñanza acerca del dinero, ustedes no van a entrar en el reino. Ustedes no pueden cambiar eso. Por eso dijo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que caiga una sola tilde de la ley. ¿Qué quiere decir Jesús? Sería más fácil para el mundo material desaparecer que para la venida del reino predicho por los profetas no llegar. Está aquí. Esto no va a cambiar.
O monten en el tren o ustedes van a perder el tren. Así es. Jesús está diciendo, acéptenme o no. Hoy es el momento. El versículo 18 quizás te parece raro. Voy a leerlo otra vez. Las palabras de Jesús. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿Qué es eso? No estábamos hablando acerca del adulterio. No estábamos hablando del sexo ni nada de eso. ¿Qué está pasando? Algunas personas piensan, y quizás tu Biblia tiene una marca ahí, que dice otras enseñanzas. Piensan, pues no sabemos exactamente por qué Lucas incluso incluyó esto aquí en este párrafo, pero quizás tenía algo de Jesús que quería meter en su evangelio y tenía un lugar allá. No, todo es conectado. Lo que él dijo antes tiene que ver con lo que dice allí y tiene que ver con la historia que va a contar en versículo 19. ¿Qué está hablando acerca del adulterio? ¿Es posible que los fariseos estaban cometiendo adulterio y él quería hablar de su pecado sin realmente hablar de su pecado? No. Tiene que ver con su rechazo de él y de su ministerio. Él está diciendo que el rechazo de ellos al reino y a Jesús y su adhesión a su estilo de vida es adulterio espiritual. Y los que los acompañen en burlar de Jesús, en rechazar al reino, están cometiendo adulterio espiritual en contra de Dios. Hoy día nosotros en la clase de los jóvenes estábamos en Apocalipsis y vimos la imagen del adulterio. Y es una imagen que está en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, que cuando la gente de Dios, el pueblo de Dios, busca cosas que no son Dios, ellos están cometiendo adulterio en contra de Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Los fariseos estimaban más al dinero que a Dios y a su reino. Y por eso ellos estaban cometiendo adulterio espiritual y ellos estaban en peligro de perder el tren. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ustedes y los que son como ustedes están cometiendo adulterio en contra de su Dios. Y después cuenta esta parábola. Había un hombre. El conflicto ha llegado y arde. Y Jesús cambia el táctico, cambia el enfoque para hablar acerca de una historia. Había un hombre. Y vamos a ver en este pasaje que el rico estimaba el dinero más que el reino de Dios, igual como los fariseos. Mira, en la primera mitad de la parábola está preparando la escena. Como en las películas, cuando empieza normalmente se puede ver un panorama y la cámara sigue algo, quizás un carro o algo, y se puede ver toda la escena. Vamos a ver en dónde va a ocurrir esta historia. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Vamos a leer algunos versículos. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron.
En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. La escena. No tenemos acción, pues los dos mueren, pero eso no es acción. Vemos la escena. Dos personajes con experiencias de vida opuestas. El hombre rico vive en lujuria, en exceso, es el gran Gatsby. Cada día es una fiesta y el vino nunca se agota. En la puerta sentaba un pobre mendigo. Llagas cubrieron la superficie de su piel, siempre a punto de morirse de hambre. Anhela saborear las migajas de pan que siempre caían de la mesa del hombre rico. Casi al punto de morir. Y vemos de hecho a él morir. Y ellos están separados por una puerta. Puedes ver la ironía. La puerta, en vez de facilitar la entrada, aísla a Lázaro del socorro que necesita. Una puerta. Si él pudiera entrar, estaría esa mesa llena de comida, pero no puede entrar. Está a la puerta. Dos personajes muy diferentes, pero entonces viene la muerte, el gran ecualizador. Y entonces la cámara se rezaga sobre Lázaro. Los ángeles descienden y lo levantan a la presencia de Abraham. Y en el contexto podemos recordar que Abraham era el patriarca de los israelitas. Cuando Dios habló a los israelitas, dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacobo. Ellos creían y nosotros creemos que Abraham estaba en la presencia del Señor después de su muerte. Y vemos en esta historia un tal Lázaro llevado al cielo para estar cerca de él. Y no solo cerca, mira lo que dice. Resulta que murió el mendigo, versículo 22, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Si ustedes piensan en la última cena de Jesús, tenemos a Jesús y sus discípulos alrededor de una mesa. Y en esa cultura, ellos no se sentaron en sillas alrededor de la mesa, sino que se inclinaron. Se inclinaron en sus lados, en el piso, alrededor de una mesa. Se puede ver, si pudieras estar por encima de ellos, podías ver la mesa y las cabezas y los brazos de las personas alrededor de la mesa, inclinando sobre el uno sobre el otro. Y dice en el Evangelio de Juan que Juan se inclinó sobre Jesús. Y era muy informal, ellos podían hablar y uno se recline sobre el otro y le habla: ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Y podemos ver una intimidad entre Abraham y Lázaro. La persona más famosa de Israel, la persona que era más cerca de Dios, y a su lado está Lázaro, en la presencia de Dios. ¡Wow! Pero cortamos a Hades, al infierno, el lugar de los muertos. El hombre rico está en agonía. Y en vez de ser levantado para el paraíso, él se levanta los ojos para ver lo que está pasando. Y el director dice: ¡acción! Vamos a ver. Acción. Versículo 24. Así que, hablando del hombre rico, alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Wow.
En la segunda mitad de esta parábola vamos a ver este hombre rico hacer 3 peticiones, 2, una repetida, 3 peticiones a Abraham y todos son contestados negativamente. Del consuelo al tormento, de la esperanza a la desesperación. Pero Abraham, versículo 25, pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Padre Abraham, compadre, paisano, envía a Lázaro para que me traiga un poco de consuelo en la agonía que es mi eternidad. Y la respuesta es no. No. Los lotes del hombre rico y Lázaro se han invertido. Ahora su situación está establecida y no puede cambiar. En la eternidad nuestras situaciones están establecidas. No tenemos un chance más después de la muerte. No hay más oportunidad. La respuesta de Abraham: ¿quién dijo mi hijo? Hijo. No funciona así. La vida no funciona así. Y como es la historia, como sigue la historia, él acepte esa respuesta porque es la verdad, es la realidad. El rico respondió, versículo 27, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya sabemos, no. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. La segunda petición: envía a Lázaro a mi familia para advertirles, para que no reciban el mismo castigo como yo. Y la respuesta sigue igual: no. Ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos tienen los profetas, la ley y los profetas. Tienen la palabra de Dios. Que ellos hagan caso a eso. Empiezas a ver los paralelos entre la historia y lo que apenas pasó entre Jesús y los fariseos. Si no, vamos a ver. La última petición. Él dice no. El rico le responde a Abraham y él dice no. No. Versículo 30. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Quizás podemos ver un poco más de lo que está pasando en esta historia. Podemos salir de la historia y los particulares, los detalles de la historia, para ver la realidad. Porque la realidad es que si la palabra de Dios no es suficiente para convencer a las personas de que ellos necesitan aceptar el reino de Dios, si alguien resucitara de los muertos, no serán convencidos. Jesús está refiriendo
a su muerte. Está refiriendo a este conflicto entre él y los fariseos. Si ustedes no me aceptan a mí, si ustedes no me aceptan mi enseñanza, entonces no creerán. No creerán. Ni un milagro les convencerá. Las peticiones rechazadas apuntan a la irreversibilidad de la situación del hombre rico después de la muerte. La muerte trajo la inversión final. El hombre rico tuvo todas las oportunidades para consolar a Lázaro en la vida. Y ahora nadie tiene la oportunidad de consolarle a él en su muerte. El hombre rico tuvo todas las oportunidades para creer la Biblia en la vida y ahora ni un milagro cambiaría la situación. Él reconocía el problema no era solamente en cómo trató o no trató a Lázaro, porque mira cómo responde Abraham en versículo 30. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Sí se arrepentirían. Arrepentimiento. Eso es lo que él faltaba. El arrepentimiento. Porque si uno se arrepienta, cambiará su vida, su forma de vivir. No puede dejar a Lázaro en la puerta mientras ellos hacen sus banquetes. El hombre rico y presumiblemente sus hermanos fue condenado porque amaba su dinero más que amaba a su vecino y más que amaba a su Dios. Y si regresamos al contexto de Lucas, podemos ver en el capítulo 15 la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo, que trataba de el amor de un Dios para un pueblo que lo rechazó. Y los fariseos estaban siguiendo en su rechazo de Dios. Al igual que los fariseos, el hombre rico amaba su dinero. Al igual que los fariseos, el hombre rico rechazó el reino que habían anunciado los profetas hasta la época de Juan el Bautista. Y al igual que los fariseos, el hombre rico fue condenado por cometer adulterio espiritual. El círculo vuelve a cerrarse. Esta parábola, como dije, es una representación gráfica de lo que Jesús estaba hablando con ellos inmediatamente antes. Y aquí hay el peligro. Nosotros, tú y yo, estimamos al dinero más que al reino de Dios. Y si no es el dinero, es lo que el dinero nos puede conseguir. Si no es el dinero, es lo que nos puede conseguir el dinero. El trabajo. La lotería. Los deportes. Estimamos más a estas cosas que a Dios. Y por eso es detestable a Dios. Mira lo que dijo Jesús. No son mis palabras, sino son las suyas. Dense cuenta, versículo 15, dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. ¿Y quiénes son la gente? Nosotros. ¿Sabes qué? Muchas veces lo que más estimamos no es Dios y su reino. Buscad primero el reino de Dios. No,
queremos todas estas cosas. El apóstol Pablo, que era compañero de Lucas, estaba muy familiarizado con el Evangelio, con lo que estaba escribiendo aquí, y él tenía algunas palabras sobre este tema de la riqueza y la eternidad. En 1 Timoteo capítulo 6, si ustedes tienen sus Biblias pueden abrir para ella. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. A lot of heartache. Ya seas rico o pobre, amar al dinero te alejará de la fe y finalmente te llevará a la destrucción. Es una trampa que te hará ponerte ante los demás. Te hará indiferente a las necesidades de los demás, tal como el hombre rico. Lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Por lo menos si me odias, sientes algo por mí. Pero la indiferencia, no te sientes nada. Sigue hablando Pablo en 1 de Timoteo 6, versículos 17 hasta 19. A los ricos de este mundo, mándales. Él está hablando a Timoteo, un pastor. Eso es mi rol ahora. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Una inversión que realmente perdure. Y aquí radica la solución al problema del hombre rico. Y es la misma solución para todos nosotros, para ti. Si nosotros pensamos solamente o principalmente en esta vida, cuando escuchamos la frase ahorrar para el futuro, este mensaje es para ti. El amor al dinero tiene más control sobre nosotros, y me incluyo a mí en esto, de lo que solemos admitir. ¿Lo puedes ver en mi celular? Busca en eBay. Mis búsquedas en eBay es muy claro. Yo pienso más en el dinero que debo. Y este es el mandato. Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios. Pon tu esperanza en Dios, no en las riquezas. Tu futuro no es seguro debido a tus inversiones, tu póliza de seguro, tu capital. No, solo puedes tener seguridad al conocer a Jesús, y lo haces al conocer a su Hijo Jesucristo. Jeremías, que era uno de esos profetas que hablaron acerca de Jesús, les dijo a los israelitas en su día, en capítulo 9 de su libro, versículos 23 y 24, así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme,
y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Haz buenas obras y sé generoso con tu riqueza. Esto no solo tiene que ver con lo que te sobra, sino la totalidad de tus posesiones. Desde el carro que manejaron para llegar aquí, hasta la casa en que viven, hasta lo que está en tu billetera. Todo es para el Señor. Cuando nosotros somos generosos con nuestras posesiones, eso demuestra nuestra ciudadanía en el reino. Muestra que estemos en el tren y te da ahorros verdaderos y eternos. Donde hay tu tesoro, también encontrarás tu corazón. Eso no es ese versículo que habla de eso, no trata de una manera para identificar tu corazón, sino es un reto para poner tu dinero en algo a donde quieres que tu corazón esté. Así que, quizás algunos de ustedes han rechazado a Jesús y a su reino. Está bien estar cerca de Jesús, estar cerca del pueblo de Dios, asistir regularmente con nosotros, pero no ser parte de nosotros. Yo te reto a venir y ser parte de esta comunidad, de arrepentir de tus pecados y confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, el que mande en tu vida. Quizás ya eres cristiano, ya has tomado ese paso. Ora, tu yo pecaminoso quiere que creas que no eres como ese hombre, el hombre rico. No soy como los fariseos, no soy como el hombre rico. Como dije, el dinero nos tiene más que solemos admitir. Ora para que no te rindas a la tentación de justificarte como los fariseos hicieron. Porque Jesús les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Y Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Puedes fingir ante nosotros, quizás me puedes convencer, pero a Dios nadie le convencerá, porque Él sabe todo. Da generosamente. Y no estoy diciendo esto porque voy a recibir algo, porque a mí me gusta estar en esta situación ahora, aunque ustedes van a hablar acerca de hacerme un pastor oficial de la iglesia. Pero ahora me gusta que no puedo recibir de ustedes, me gusta servir gratuitamente. Pero ahora da generosamente a la iglesia. Somos una iglesia. Cuando tú das a la iglesia, apoyas a las misiones, apoyas al pastor y apoyas la oportunidad de tener más pastores. Da generosamente a las misiones. Tú puedes marcar en tu sobre que quieres que tu dinero vaya a las misiones. Entonces nosotros no vamos a tocar el dinero. Si no confías en nosotros, está bien. Confía en lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Da generosamente al fondo de benevolencia, porque usamos ese fondo para apoyar a las necesidades de los miembros de la iglesia y también de otras personas en la comunidad que necesitan. Pero cuando tú das, esto no debe ser un evento único, sino una inversión regular en tu futuro. En mi trabajo a tiempo completo y cada 2 semanas, cuando me pagan una cierta cantidad de mi dinero,
va a un fondo de jubilación. Nosotros debemos de dar regularmente, invertir regularmente, no solo en una jubilación, sino en el reino de Dios. Y les dejo con este versículo, porque era el primer versículo que leímos esta noche, las palabras de Jesús. Quizás lo pueden memorizar. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y las riquezas. Esto es la palabra del Señor.